¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Pulso Político. Saludamos de inmediato a nuestros invitados y también panelistas, a Juan Pablo Sperer, abogado y vicepresidente regional de Evópoli. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Alondra, muy buenas noches. También al diputado de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Nos acompaña siempre los dos alcaldes, Henry Campo, alcalde de Talcahuano, de la Unión Demócrata Independiente, y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta semana, dos de los candidatos presidenciales presentaron sus programas de gobierno. Estamos hablando del candidato de Chile Vamos, expresidente Sebastián Piñera, y también Carolina Goich. Y llamó la atención, por supuesto, que uno de los candidatos dijera que no va a presentar su programa de gobierno, estamos hablando de Alejandro Guiller, hasta la segunda vuelta. Entonces esto generó bastantes críticas. Finalmente dijo que lo va a presentar el 7 de noviembre. La pregunta, bueno, partamos por la primera crítica que se hizo a Sebastián Piñera en su programa de gobierno. Ya salieron varios ministros, principalmente el de Obras Públicas, diciendo que habían 21 obras que él anunciaba en su programa y que muchas de ellas estaban licitadas, construidas e incluso ya operativas, como es la ruta Concepción-Cabrero, ¿no es cierto, Juan Pablo? ¿Qué te parece? ¿Hubo poca prolijidad por parte de quienes elaboraron este programa? A mí me parece lo contrario, de hecho. Cuando uno lee el programa del expresidente Piñera, uno se puede dar cuenta perfectamente que en aquellos puntos en que han sido criticados porque supuestamente se adjudica obras que comenzaron anteriormente, él justamente dice poner en ejecución, continuar en ejecución, complementar, completar, más que adjudicarse desde cero. Entonces fueron justamente bastante cuidadosos con el lenguaje en la publicación del programa del presidente Piñera. O sea, tú dices que no hay un error en eso, sino que, por el contrario, se tomó en consideración. Lo que pasa es que, por ejemplo, la ruta Concepción-Cabrero no está inaugurada oficialmente, pero está operativa. Entonces, él dice poner en operación la ruta Concepción-Cabrero, pero está operativa hace más de un año. Exactamente, la ruta en su trayecto principal naturalmente está operativa, no tiene la entrega definitiva, pero existen bastantes obras que tienen que ser puestas en operación, como por ejemplo pasos viales laterales, habilitaciones laterales de pasos de animales y otras más, que son justamente las que se va a hacer cargo el presidente Piñera una vez que ocupe el gobierno. Entonces, por lo mismo, yo creo que precisamente fueron cuidadosos en el lenguaje y no adjudicarse en el sentido de establecer que se van a construir desde cero, partiendo desde la licitación. Además, me parece que hay que ser bien justo en el sentido de que las obras públicas de magnitudes importantes justamente siempre van a durar su ejecución más de 4 años. Desde que se llama licitación, desde que se adjudican las obras, desde que comienza la ejecución de las obras, van a pasar mucho más que el periodo de 4 años, que es lo que hoy en día dura el periodo presidencial. Entonces me parece que hay que tener un poco más una visión de Estado en orden a la ejecución de obras públicas. ¿Qué te parece la respuesta de Juan Pablo, Marcelo? Mira, yo creo que, siendo cierto la última parte de lo que dice Juan Pablo, de que indudablemente obras de esta envergadura requieren, ¿cierto?, una mirada de Estado, y probablemente un gobierno inicia un proyecto y el otro probablemente lo continúa y probablemente se corta la cinta en otro gobierno. Entendiendo eso, pero también yo creo que aquí, a mi modo de ver, en el programa del presidente Piñera, a lo menos hay un deseo de confundir a la ciudadanía. Porque una cosa es tener mirada de Estado respecto a los proyectos de esta envergadura, pero otra cosa es decir y plantear proyectos que claramente están, muchos de ellos ya en operación, muchos de ellos están en fases de licitación, otros están ya concesionados, otros están contratos adjudicados. O sea, la verdad, las cosas que, pensando de buena fe, yo creo que a lo menos aquí hay al menos un ánimo, ¿cierto?, de engaño, y yo creo que eso también es complicado, porque efectivamente lo que se busca es que cada gobierno, cada candidato en este caso, también pueda plantear una mirada respecto, por ejemplo, en materia de infraestructura, de qué es lo que pretende ver el país. Y en ese sentido creo yo que señalar obras que claramente están en una condición en la cual este gobierno
ya sea ha licitado, ha ejecutado, está en operación, como la ruta Concepción a Cabrero, claro, se presta para un engaño. Yo creo que eso es, creo yo, que uno tiene que señalarlo, y eso ha sido así. De hecho, el mismo ministro de Obras Públicas así lo ha indicado, ¿cierto? Estamos hablando de 21 obras. O sea, puedo creer que una o dos, pero aquí estamos hablando de un conjunto de iniciativas en las cuales se busca, ¿cierto?, hacer entender o hacer creer que en el fondo aquí hay un esfuerzo mayor por parte del gobierno del presidente Piñera, eventualmente de ser presidente nuevamente, ¿no? Henry, ¿no será simplemente un olvido, un error por parte del comando de Sebastián Piñera, que se supone que escribió este programa, o de quienes escribieron el programa? ¿No se puede reconocer por ahí? A ver, yo creo que lo que estamos viendo hoy día es principalmente la desesperación de la nueva mayoría. Como saben que van a perder, hoy día tienen que salir los ministros a hacer vocerías para poder atacar al candidato presidencial de la alianza. Entonces, yo creo que aquí hay que mirar las cosas con altura de mira y de Estado, ¿ah? Porque si nosotros nos podemos analizar cifras, nos podemos analizar proyectos, este gobierno se había comprometido con un plan de jardines infantiles que no se va a cumplir, y de sala cuna, principalmente. Y por lo tanto, ¿a quién le va a tocar finalizar ese plan de salas cunas y jardines infantiles? Al gobierno que continúe. Por lo tanto, el gobierno que continúe va a tener que inaugurar una cantidad de jardines infantiles, por ejemplo, como en Centinela, que hoy día están paralizados. Y que a mí se me presentó que esto iba a iniciar en marzo, no inició en marzo, después se le dijo a la gente que en septiembre, no se inició en septiembre, y ya vamos a llegar a diciembre, y lo más probable es que este jardín infantil no esté terminado, o esta sala cuna. Entonces, el problema aquí, y hay que tener en claro el contexto, yo entiendo que la desesperación de algunos por atacar absolutamente todo, porque se está atacando absolutamente todo. Entonces, yo creo que esa desesperación viene también porque algunos el 11 de marzo se van a quedar sin pega. Y particularmente los funcionarios que entraron con el gobierno de la presidenta Bachelet, y obviamente algunos están pensando en el 11 de marzo, en qué es lo que van a hacer o cómo aseguran el nivel de empleo que hoy día tenían o que tuvieron muchos de la nueva mayoría durante estos 4 años. Entonces, frente a eso, atacar los programas de gobierno, ataquémoslos con sustento, ataquémoslos con otros proyectos. Y lamentablemente hoy día, y lo voy a decir, los únicos que tienen proyectos es Carolina Goich, pero el resto absolutamente nada. Entonces es bien fácil sumarse a las críticas por los proyectos que uno puede tener cuando ni siquiera el resto de los candidatos saben las cifras que van a gastar o que van a invertir si son presidentes de la República. Bueno, Carolina Goich también, Álvaro, presentó esta semana su programa de gobierno. Se puso bueno el programa, podemos entrar con todo, ¿no? Estoy ahí. Pero sí, llama la atención, claro, Alejandro Guillet, que no haya presentado ningún programa de gobierno y que dice que, bueno, que lo va a presentar la próxima semana finalmente. Ustedes decían, antes de comenzar, que la ley exige para los candidatos presidenciales que presenten un programa de gobierno, pero ¿es algo tan acabado o es simplemente un tipeo de ideas? Bueno, yo creo que a Henry a lo mejor se le olvida el proyecto Mirador del Pacífico, fue el que construyó el gobierno de Piñera, que lamentablemente van a tener que hacer las casas de nuevo, un tema súper complicado, no es bueno que olvidemos eso. Pero un momentito, voy a replicar eso porque la ignorancia del alcalde de Concepción respecto a Talcahuano. Paso Coronel, Mirador del Pacífico en Talcahuano. Es que te voy a dar las cifras después, te voy a dar los datos, Álvaro, para aclarar tu ignorancia. Y yo hablo de desesperación, algunos hablan de desesperación y yo hablo de la prepotencia y arrogancia a la cual nos tiene acostumbrada la derecha cuando tienen el poder muy cerca. Porque eso es así. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablan de que van a terminar la carretera Concepción Cabrero, es o copiaron y pegaron. Poner en operación es la palabra. Copiaron o poner en operación. Copiaron o pegaron lo que venía Cuidado de antes. El lenguaje arrogante. Copiaron o pegaron. No es arrogante, es verdad. Sí. Porque fíjate que ayer estuvimos inaugurando la pasarela número 4 de 8 que se van a hacer, del total de 37 obras complementarias que se tuvieron que hacer al proyecto de la ruta Concepción Cabrero, cuyas obras ya están financiadas, ya están adjudicadas. Dentro de esas, la más importante, el soterramiento de la General Bonilla. Y la por otro lado, ¿a quién le va a tocar pero por operando, otro lado, porque yo te escuché atentamente. ¿A quién le va a tocar operando? Pero yo te escuché termine, atentamente y pido que me permitan poder terminar la idea, porque Tranquilo. al final todos hablaron y yo escuché y se ponen a interrumpir. Entonces, cuando ustedes hablan de que acá todos están atacando al presidente Piñera y que tienen ministros que están preocupados por la pega del 11 de marzo, mira, te he firmado, por ejemplo, que Alberto Undurraga no va a tener ningún problema laboral después del 11 de marzo porque sus capacidades le van a permitir desenvolverse en el mundo público o en el mundo privado. Por otra parte, cuando un candidato que ya fue presidente y quiere volver a ser presidente empieza a mentir de esta manera, lo mínimo es que tengamos que empezar a aclararle a la ciudadanía que lo que está planteando está alejado de la realidad. Por otro lado, si tú crees
o la derecha cree, para no personalizar, la derecha cree que las personas están preocupadas solamente de lo que va a pasar con su tema laboral el 11 de marzo, entonces cambiemos este sistema y hagámoslo, por ejemplo, como en el Reino Unido, en Inglaterra, donde se evalúa a las personas por su capacidad, digamos, técnica y no solamente por cupos que son designados en el caso de Chile por un tema político, porque cuando llegó el gobierno de Sebastián Piñera, también la cesantía fue enorme, algunos reclamaron, otros obviamente saben cuáles son las reglas del juego y aquí tiene que ocurrir lo mismo. Y muchos saben que llegando un nuevo gobierno de la coalición que sea, claro, hay más posibilidades que si de otra coalición van a haber cambios más profundos, que si sigue el mismo eje político conduciendo al país, eso va a ocurrir. Por lo tanto, decir, mire, se están preocupando por el tema laboral, se están preocupando porque todos atacan a Piñera, lógico pues, porque Piñera basa, porque tú dices, se están dedicando solamente a criticar. Ustedes llevan 4 años como una oposición destructiva, criticando todo, criticando hasta lo que respira la presidenta Michelle Bachelet y criticando todo y haciendo gárgara como cuando ustedes no fueron capaces de hacer un gobierno de excelencia. Sin lugar a dudas, criticando no vamos a gobierno de excelencia no lo hicieron. Ustedes han tenido mayoría de pasar la tira a la retroexcavadora. ¿Qué reforma importante hizo la derecha, Henry? La ley de pesca. La ley de pesca que es el reflejo mismo de la corrupción. Álvaro, pero es la única ley, es la única ley importante. Tú que tienes mujer, pon a darle 6 meses. Pero es la única ley importante, Henry. Señores, lo que pasa, la verdad es que yo creo que lo que importa al televidente en este momento, lo que ellos se preguntan en su casa es por qué se adjudican un lado u otro lado de los conglomerados mayores que han dominado nuestro país, uno de otro lado se adjudican obras, cuando las obras son con plata de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no debería ni siquiera un gobierno ni el otro gobierno decir, bueno, nosotros cortamos la cinta, porque en realidad es mérito del clamor ciudadano que fue escuchado por quienes ellos eligieron para que concreten estas obras. Por lo tanto, es una discusión inútil. Sí, pero lo que pasa es que está bien, pero es que aquí estamos planteando que los candidatos tienen una mirada respecto a ciertos temas en el país. Entonces, aquí nadie está hablando de desesperación, Henry. O sea, aquí de verdad no rebajemos el debate, porque nadie está planteando aquí preocupación de las pegas, nadie ha planteado eso. Estamos hablando aquí de un hecho muy concreto, de que el programa del presidente Piñera propone obras de infraestructura para el país que las podemos conversar, podemos estar de acuerdo o no, pero concedamos al menos el hecho de que muchas de las que señala el presidente Piñera en su programa son obras objetivamente que no son para poder realizarla dentro de su programa de gobierno o su eventual nuevo gobierno, sino que son obras que ya muchas de ellas están realizadas. De eso estamos hablando, no estamos hablando aquí de las pegas, no estamos hablando de la desesperación, estamos hablando de hechos objetivos. Entonces, yo por eso, para entrar en buena lid a la discusión, yo he planteado, obviamente que hay una mirada de Estado, porque dice relación con la magnitud de estos proyectos de esta envergadura, como tú bien dices. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, en Santiago está hablando de la línea 6 del metro, que la presidenta Bachelet en su primer mandato señaló la necesidad de llevar adelante, después el presidente Piñera continuó y ahora ya corta la cinta. No estamos ni siquiera hablando de eso, o sea, aquí hay un hecho objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere respecto a este punto? Que los ciudadanos requieren tener claridad respecto de los programas, de las cosas que proponen sus candidatos presidenciales y cuál es el tenor de la batería de proyectos o de iniciativas que quieren llevar adelante. Pero tú no puedes arrogarte iniciativas que ya están en un proceso, muchos de ellos, en construcción, licitación, etcétera. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, no estamos hablando de otra cosa. Pero eso es claro. Para tener un debate como corresponde, y para contextualizar el debate también y aclarar la ignorancia, Álvaro, durante el gobierno de Piñera se construyeron cerca de... Yo te pido que cuides el lenguaje, porque cuando tratas de ignorante a alguien, es que te lo estoy diciendo, estás demostrando que tú eres el único que piensa acá. No, para nada. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando te dicen a lo mejor la verdad a ti, te duele. Pero no es que duela. Y tratas de ignorante al otro. Pero parece que te está doliendo a ti ahora lo que porque te estoy diciendo. ¿Cómo me tratáis de ignorante? Te estoy diciendo para resolver tu ignorancia, porque colocaste un tema que yo lo sé. Tú hablas de la ley de pesca porque tú estuviste asesorando a hacer la ley de pesca. Por eso tú sabes tanto la ley de pesca. Por supuesto. ¿Y te da orgullo la ley que salió? Por supuesto que me da orgullo, porque la debatimos aquí. Te da orgullo. Llegamos a acuerdo que te da orgullo. Que el organismo internacional... A Henry Campos le da orgullo la ley más corrupta que ha sacado el gobierno de Piñera, que es la ley de pesca. No hablemos de corrupción, Álvaro, por favor. Yo creo que ley de pesca... No, yo creo que preguntar a organizaciones de pescadores artesanales si creen que es buena ley de pesca. Y yo no tengo ningún problema en enfrentar y hablar con... Y Carolina Rocha dijo que vamos a hacer una nueva ley de pesca. No tengo ningún problema para ahí. hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no tengo miedo de defender las ideas que uno tiene. Porque es re fácil a veces tener discursos populistas y es re fácil tratar de maquillar el discurso. Pero para volver a lo que estaba diciendo,
Con respecto al proyecto Mirador del Pacífico, efectivamente, 1032 departamentos, además de 400 departamentos que se hicieron en Centinela 2. ¿Que tuvieron problemas? Sí, tuvieron problemas. Han pasado 4 años donde este gobierno se comprometió a seguir la política de Estado para poder mejorarlo y poder repararlo, y hasta el día de hoy no ha logrado cumplir la meta. Entonces, lo que estoy diciendo yo, Álvaro... ¿Y qué ayudó al municipio para solucionar eso? Álvaro, pregunto para que la gente sepa. Bueno, yo estoy defendiéndolo a los dirigentes y estoy defendiendo a los vecinos, y pedí audiencia con la ministra ministra de Vivienda, y ¿sabes cuál fue la solución? Decir, no, esto lo está viendo el director regional de Servio o la directora regional de Servio. Ni siquiera han sido capaces de dar la cara en cuanto a los compromisos que iban a asumir estos 4 años. Por lo tanto, para aclararte que no se va a demoler ningún departamento, los departamentos se están reparando, pero tenemos que darle solución a la gente. Y en este gobierno, en 4 años se comprometieron a dar soluciones en estas materias que son políticas de Estado y no lo han hecho. Por lo tanto, los gobiernos van asumiendo cargas de los gobiernos anteriores y se comprometen a ir mejorando o a ir estableciendo nuevas políticas de mejora en cuanto a los proyectos. Mismo me gustaría preguntarle a Juan Pablo, dentro de los puntos centrales del programa de gobierno de Sebastián Piñera, figura el fin del Transantiago, la reducción del número de diputados y la revisión de la duración del mandato presidencial. Bueno, lo del número de diputados, entonces uno dice, cosas que se hicieron recién, ahora se van a cambiar, ¿entonces es un retroceso? No creo que sea un retroceso. El presidente Piñera ciertamente propone una modernización al Estado. Creemos que el proyecto de ley de aumento de diputados y especialmente en el sistema electoral que se introdujo para la elección de tanto los nuevos diputados como los consejeros regionales había sido del 2013, pero no beneficia la ampliación de la democracia, en el sentido de que favorece a los grandes conglomerados y es muy difícil que un independiente pueda obtener algún escaño de representación parlamentaria o incluso los consejos regionales. Entonces, claro, cambiamos el binominal, pero lo reemplazamos por este otro sistema proporcional que en este sentido no ayuda a la competencia. Entonces, naturalmente, el presidente Piñera, expresidente Piñera, espero que futuro presidente, se hace cargo de eso y propone una disminución de parlamentarios que también impacta directamente en una cantidad de fondos que se están destinando para el financiamiento de más parlamentarios, que no me parece que esté tan claro que ayude a profundizar la democracia. Ahora, ¿cuál era el otro tema que me habías dicho? El Transantiago y la revisión de la duración del mandato presidencial. Pero en el fondo, lo que importa son obras, son proyectos que se acaban de aprobar, primero, no Transantiago, pero sí lo de los diputados. Entonces uno dice, es poco serio porque la ciudadanía ve que hacen una cosa y después viene un gobierno de otro lado y bueno, la van a cambiar, entonces lo mismo que pasa con la gratuidad. Yo no estaba de acuerdo en eso del aumento de la cantidad de parlamentarios. Yo la verdad las cosas que para mí... En eso no estoy de acuerdo. Para mí este punto, para mí me genera harta contradicción, lo debo confesar. Yo creo que estaba bien inspirado. ¿En qué sentido? Inspirado en el sentido de poder tener un sistema político que fuera más representativo de la diversidad de opiniones, de visiones políticas que existan en nuestro país. Yo creo que desde ese fundamento me parece que es correcto abordar una reforma al sistema binominal para pasar a un sistema proporcional. Ahora, debo confesar que a la luz del hecho de ser candidato ahora, si la gente hoy día reclama, y con justa razón probablemente, de que siente una distancia de los políticos y de la política, en mi caso yo actualmente tenía 6 comunas, estando 3-4 días en Valparaíso, en Santiago, me quedan 3 días para estar en mi distrito. La verdad las cosas es que ahora con 11 comunas, esa sensación de distancia se va a acrecentar. Entonces, aprobaron algo que no estaban de acuerdo. No estoy diciendo que no, si lo estoy diciendo que estoy de acuerdo, por eso he dicho. Yo creo que estaba bien inspirada, por eso digo, hay una inspiración correcta, que es poder tener un sistema que sea más representativo de la diversidad del país y de las opiniones que existen en nuestro país. Yo creo que eso es correcto. Si el problema que tiene, a mi juicio, puede tener un problema operativo de cómo tener distritos que son tan amplios, Yo creo que se podría haber buscado otra forma, pero creo que la idea que está detrás y que lo que justifica este cambio del sistema está bien. A mi juicio yo lo comparto. Como también yo creo que la ley de gasto electoral también... Impulso político, lamentablemente, Álvaro. Al regreso vamos a estar hablando sobre la crisis del Senado. No se vaya.